Hola, mi nombre es Michelle Marín y vamos a retomar el tutorial sobre SPSS. Ahora vamos al análisis de datos. El análisis de datos, antes de iniciar una sesión del análisis de datos, estos deben ser introducidos en el programa. Existen muchas formas distintas de administrar datos al programa, desde la introducción directa por el teclado, la lectura de un archivo, la importación de datos de otras aplicaciones, el cortado y pegado desde otra tabla de datos y hasta una potente herramienta de consultas a otras bases de datos, como MS Access, Excel, DBase, etc., a través del servidor ODBC de Windows. Las variables y casos. Todo conjunto de datos puede ser visto como una matriz. Las filas se corresponden con los distintos sujetos o unidades de investigación, sobre los que se han realizado las distintas observaciones. Esta última se corresponde con las columnas. Los sujetos, filas, suelen denominarse casos, y las observaciones, columnas, suelen denominarse variables. La creación de un fichero de datos. Si optamos por introducir los datos directamente, debemos trabajar sobre la ventana principal, la vista de datos, que anteriormente ya hemos visto. Esta vista nos muestra la matriz de datos con la que trabajará el SPSS. Inicialmente está vacía y en columnas se presentarán las variables observadas y en filas los sujetos de observación. Es importante notar que solo puede haber activa una única matriz de datos. Si los datos estuviesen almacenados en distintos archivos, deberemos agruparlos en una única matriz para poder analizarlos conjuntamente. Lo primero que se debe definir son las variables que componen la matriz de datos. Para ello, se debe elegir la pestaña Vista de variables, situación en la parte inferior izquierda. También se puede acceder a la pantalla de definición de variables mediante las teclas Control T o mediante la opción del menú Ver denominada Ver variables. En esta vista, las variables se pueden definir las siguientes propiedades para cada variable. El nombre, que es la cadena de caracteres con un máximo de 8 caracteres alfanuméricos. Nombres permitidos son todos aquellos que comiencen con una letra A y Z y contengan letras o números más el carácter. El tipo, que es el programa que permite definir los distintos tipos de variable. El tipo por defecto es número. Mención especial se debe dar al hecho de que, por defecto, el separador de la parte decimal es una coma. Para poder utilizar el punto como separador decimal, paradójicamente debemos seleccionar como tipo de variable coma, aunque esto se traduzca en que aparecerá una coma, como separador en millares, millones, etc. Anchura y decimales. Siguiendo una notación herencia de su origen de programación del lenguaje Fortran, la anchura determina el número de dígitos con los que el programa mostrará los datos. Así, un formato 8.2 mostrará en la matriz de datos una matriz de 8 números, de los cuales 2 son posiciones decimales. El dato 12.345,6789 se mostrarán como 12.345,67. En este caso se puede etiqueta. En este caso se puede introducir un comentario del contenido de la variable que nos servirá para hacer más legibles los resultados de los distintos procedimientos del SPSS. Valor. Se pueden identificar valores que tomarán las variables en cuestión. Así, supongamos, la variable edad que tome valores numéricos del 0 al 4. Estos pueden ser etiquetados de forma que por el valor 0 entendemos individuos que tienen un determinado rango de edad, por ejemplo, del 10 al 19 años, etc. Columnas y alineación. Estos dos atributos de las variables indican la apariencia que tendrán las variables en la matriz de datos. La medida. El SPSS contempla tres tipos distintos de variables bajo la epígrafe de medida. Variables cualitativas que contienen información cualitativa de los sujetos denotando la cualidad o la categoría a la que pertenece un sujeto y variable. Cuantitativas que miden la magnitud de una medida sobre un individuo. Dentro de las primeras se distinguen variables nominales y ordinales. Dentro de las segundas se habla la variable escala. Gracias por su atención esta tercera parte del tutorial.